Muy buenas a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente. El tema que nos convoca hoy en día es hablar de outcomes o desenlaces dicotómicos. ¿Qué son los desenlaces dicotómicos? Son aquellos que pueden tomar uno de dos valores. Es decir, puede ser que estemos dentro de un estudio clínico en el que busquemos indagar sobre una determinada terapéutica o fármaco que esté destinada a reducir la mortalidad en personas con enfermedad coronaria. O puede ser que estemos involucrados en un estudio clínico que busque reducir los tiempos para el retorno laboral o deportivo de una persona. Entonces, un outcome dicotómico, desenlace dicotómico, va a tener que ver con la ocurrencia o no ocurrencia de ese evento. Es decir, la muerte o no muerte en personas con enfermedad coronaria, la vuelta o no al trabajo de una persona o la vuelta o no al campo de un deportista. Entonces, para hablar un poco más al respecto de estos desenlaces dicotómicos, vamos a mostrarlo con los tres estadísticos quizás o medidas de resultado más utilizados en la literatura científica, que son la reducción absoluta del riesgo, el número necesario a ser tratado y la reducción relativa del riesgo. Muy bien, entonces vamos a hablar de la estimación del tamaño del efecto en desenlaces dicotómicos. Y vamos a plantear un hipotético ensayo clínico en el que se busca indagar al respecto de los efectos de un fármaco nuevo en la reducción de la mortalidad por eventos cardiovasculares o eventos coronarios en personas con antecedentes de eventos coronarios. ¿Y con qué se va a comparar? Con un placebo. Es decir, va a haber dos grupos, un grupo de personas a las que se le asigna el fármaco en experimentación y un grupo de personas a las que se les asigna un placebo. Ese placebo, característicamente, para servir como control, tiene que ser de las mismas características físicas, tiene que oler, tiene que verse y tiene que tener el mismo sabor que el fármaco en vía de experimentación, dado que las personas que forman parte del ensayo clínico no deben poder identificar a qué grupo fueron asignados y sobre todo si les dieron el fármaco o les dieron el placebo. Entonces, partiendo de esa base, que luego la vamos a retomar sobre el final, vamos a definir qué es la reducción absoluta del riesgo, que lo van a encontrar como RRA, y aritméticamente es la diferencia entre el riesgo del grupo control con el riesgo del grupo intervención. Entonces, riesgo del grupo control menos el riesgo del grupo intervención. El número necesario a tratar o el número necesario a ser tratado se define como el número de personas que necesitarían ser tratadas para prevenir que el evento de interés ocurra en una sola persona. Aritméticamente se define como la razón entre 1 dividido la reducción absoluta en el riesgo. Y la reducción relativa del riesgo, que lo van a encontrar como RRR, es el porcentaje del riesgo de las personas que no son tratadas, y aritméticamente se define como la reducción absoluta en el riesgo dividido el riesgo del grupo control. Entonces, más allá de las definiciones, vamos a ver esto con un ejemplo para poder entender mejor los conceptos. Aquí tenemos los tres conceptos hasta aquí mencionados y vemos que hay dos gráficas, ¿sí? Una gráfica con dos barras. En este hipotético ensayo clínico, en donde se busca ver si un fármaco experimental reduce la mortalidad por eventos coronarios en personas con antecedentes coronarios, vamos a suponer que aquellas personas que formaban parte del grupo placebo, que eran 10 personas, 40 murieron. O sea, hay un 40% de mortalidad. Y aquellas personas que formaban parte del grupo intervención o del fármaco en vía de experimentación, se murieron 3 de 10. Por lo tanto, tiene una mortalidad del 30%. Se ve a las claras que aquí hay una diferencia del 10% a favor del fármaco en experimentación. Entonces, ¿cómo se entiende la reducción absoluta en el riesgo?
decíamos que es el riesgo en el grupo placebo menos el riesgo en el grupo intervención. ¿Cuánto es el riesgo de mortalidad en el grupo placebo? Bueno, si eran 10 personas y se murieron 4, significa que es 0.4 o 40%. ¿Cuánto es el riesgo de mortalidad en el grupo intervención? Si eran 10 personas y se murieron 3, por lo tanto es un 0.3 o 30%. De manera que la diferencia entre ellos es 0.1, o sea, este 10% que se ve aquí graficado. ¿Cómo se entiende el número necesario a tratar? Decíamos que aritméticamente se define como 1 dividido la reducción absoluta en el riesgo. Por lo tanto, 1 dividido 0.1, que es lo que obtuvimos antes, nos da 10. ¿Cómo se entiende esto? Que cada 10 personas tratadas en el grupo experimental, una va a salvarse de la mortalidad. ¿Sí? Y aquí podríamos interpretar que una cosa es que sea una persona de 10 y otra cosa es que sean 100, una persona cada 100. ¿Sí? Si cuanto más grande es el número necesario tratar, menos va a ser de utilidad ese fármaco en vías de experimentación, ¿sí? Porque va a significar que voy a tener que tratar a muchas personas para obtener un evento favorable solamente en una. Y eso a su vez tiene una interpretación desde el punto de vista de los costos, ¿sí? Desde el punto de vista económico, dado que no es lo mismo darle el mismo tratamiento a 10 personas para que una se salve que a 100 personas para que una sola se salve. Por último, la reducción relativa del riesgo, decíamos que se define como la reducción absoluta del riesgo dividido el riesgo en el grupo control, por lo tanto 0.1, que es lo que obtuvimos al principio, dividido 0.4 nos da 0.25. Es decir, que el 25% corresponde a la reducción relativa del riesgo. Eso quiere decir justamente que hay una reducción relativa del riesgo a favor del fármaco en vías de experimentación del 25%. O dicho de otra manera, que el fármaco en vías de experimentación reduce el riesgo de mortalidad en un 25%. Por último, estos desenlaces dicotómicos se utilizan mucho para reportar los resultados de ensayos clínicos que buscan indagar al respecto de la eficacia clínica de intervenciones terapéuticas más del tipo farmacológicas, pero también en revisiones sistemáticas, dado que en muchos casos se busca indagar en revisiones sistemáticas sobre efectos de intervenciones terapéuticas la ocurrencia de eventos adversos luego de la aplicación de la intervención. Por lo tanto, allí también pueden encontrar algunos de estos estadísticos para outcomes dicotómicos. Bueno, eso es todo entonces, espero que les sirva. Cualquier duda pueden escribirme aquí en los comentarios y nos encontramos en la próxima oportunidad.